Continuamos con el mañana, sí, siendo las 11:04 minutos, y voy a pedir un aplauso. Tenemos un invitado, súper invitado, el señor, yo le voy a decir así, el Chino Navarro, ¿sí? Un lujo tenerlo acá con nosotros. Tenemos muchas cosas para platicar, un momento extraño que estamos viviendo, y él está ahí metido y está en el medio. ¿Y cómo es eso, estar en el medio de algo tan raro en el que estamos viviendo mundialmente? ¿Sí? Pandemias, situaciones espantosas que estamos viviendo y toda una interna que está a flor de piel. Buenos días. Un gusto, buen día, ¿cómo están? Lugar hermoso. Hermoso. Mañana hermosa, nublada. Sí. Y un lugar hermoso. Sí. Bueno, gente hermosa, vamos a tomar unos mates. Sí. Así que un gusto. Ahí está. San Antonio Oeste. Nació en San Antonio Oeste. Me acuerdo que de pequeño fui, creo que ya está solucionado indudablemente, no tenía agua. Era una ciudad que no tenía agua. San Antonio Este no tenía agua, recibía agua por tren, un tren que venía día por medio de Balcheta. Sí. Y había camiones aguateros que llegaba el tren, cargaban los aguateros y salían a repartir agua por el pueblo. Algunos, en mi casa había aljibe y había cisterna, la cisterna para el aguatero, y si llovía podías... Claro. Llovía juntabas. muy poco en aquella época. Y en el 72, en 1972, 20 de agosto... Ah, el gobierno estaba Perón ya. No. En el 72, dictadura. Lanuse. Sí. En mi provincia gobernaba un general que se llamaba Requeijo. Sí. Ellos hicieron la obra, un canal de Valle Medio, de Pomona a San Antonio. Sí. Requeijo después formó un partido provincial que nunca ganó, pero siempre ha tenido buena performance electoral. Y tuvimos agua y hoy tenemos agua. Mirá, yo viví ese momento. Me acuerdo que paramos ahí, pasamos una noche y me llamaba mucho la atención. No había agua. ¿En dónde paraste? Más o menos, si tú te era acordás. Chico, te estoy diciendo, tenía 10 años. No me acuerdo el lugar, pero me acuerdo de la situación, ver los camiones cisternas de acá para allá. Había que ahorrar el agua. Te decía... ¿Cerca de la plaza o lejos de la plaza? Uy, no me acuerdo tanto. No me acuerdo porque era chico y me había llevado mi papá. Nos hacíamos esos viajes y me acuerdo que pasamos una noche ahí y me llamó eso la atención. Pero ayer buscando, sí, vi que lo habían podido solucionar más bien. Pero que no hay agua abajo, no hay napa, no tiene agua. No tenemos ningún río, ningún arroyo. Nada. Y tampoco, como estamos tan cerca del mar y todo eso fue mar hace miles de años, y todo muy salitroso, ahí está la salina. Claro. Ahora hay una planta de soda Solway que requiere de la salina como ¿Pero materia prima. ¿De qué vivía, digamos, el pueblo? ¿Qué era? Y San Antonio Este, en la década del 20, 30, 40 del siglo pasado, Sí. era una ciudad, una localidad muy pujante, Sí. porque tenía salida al mar, tenía muelles. Claro. Y de allí había grandes galpones que recibían la lana del sur. Ahí va. Y de ahí se iba para Buenos Aires en barcos, en lo que hoy vendría a ser un barco pequeño. Sí. Pero para que te des una idea, San Antonio Oeste en la década del 30 tenía 2 compañías de teatro. Lo que eso te demostraba un poco el nivel cultural, el desarrollo social de la localidad. Tuvo matadero en la década del 30, tuvo hospital municipal en la década del 30, tuvo biblioteca municipal, mercado municipal, un hermoso edificio municipal, y había una puja de 2 partidos. Río Negro no era provincia, o sea que toda esa zona era territorio nacional. Sí. Solamente había elecciones nacionales o municipales, no provinciales. Y había una puja entre un partido histórico que era el radicalismo, de componente alvearista, porque en una de las familias que manejaba el negocio de la lana era una familia patricia acá de Buenos Aires ligados al radicalismo alvearista. Y el otro partido era un partido que de alguna manera el referente era un comerciante fuerte también de la zona, apoyado por toda la... Para que te des una idea, el radicalismo decía del partido de don Pedro Vera, son los indios de Vera, porque todos los morochos Claro.
apoyaban a Vera, y bueno, y ese partido ganaba las elecciones. Después, cuando apareció el peronismo, por razones obvias, el partido municipal desapareció. Olvídate. Así Terminó ahí. Sí. Bien, interesante. Ahí viviste hasta los 17 años. 17. Mi vida bastante yo tengo una vida de novela, hijo de madre soltera, que era empleada doméstica en una casa de familia. Sí. Esa familia me crió. O sea, yo tengo 2 mamás, mi mamá de biológica, que aún vive, Margarita. Sí. Somos descendientes de mapuches. Ella está en Viedma ahora, debe tener 82, 83 años. Está bastante bien, con un poco de Alzheimer, pero está bien. Es guapa la paisana. ¿Y hermanos tenés por parte de mi mamá, con su esposo, con Adalberto Navarro, quien me dio el apellido, porque yo soy hijo de madre soltera? Sí. Tengo 6 hermanas y hermanos. La mayoría hermanas y un hermano. O sea, ¿no conociste a tu papá? No, creo saber quién es. Sí. Pero no lo conocí. ¿Investigaste un poco? Me fui dando cuenta por algunas cosas y por cosas que en pueblo chico se cuentan, se comentan. Tuve necesidad grande de saber quién era mi papá. ¿Y activaste algún tipo de acción para eso? Pero si te cuento no vamos a hablar nada de lo que les preocupa a ustedes. Otro día puedo venir por una historia que me encanta contar, pero sí, hice. Pero, a ver, nunca tuve un trauma por no saber quién era mi papá, porque mi papá del corazón, que yo creo que es mi papá biológico, Francisco Muñoz, a quien yo le decía papá desde que nací, porque me quería en la casa donde mi mamá trabajaba. Pero él no te reconocía como hijo. No, mi mamá yo era hijo de mi mamá, y mi papá supuestamente era una persona que había tenido relaciones con mi mamá y se había ido. Era casado, cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, se fue. Esa es la historia que te dieron. La historia oficial. La historia oficial, sí. Pero me dio tanto amor mi papá a mí. Para que te des una idea, los hijos biológicos de mi papá le han reprochado, y un día uno de ellos llorando, ya de grande, ¿viste? Cuando estás medio copeteado, pero sos grande, nunca le perdoné a papá que te quisieras más a vos que a mí, digamos, toda una historia. Y mi mamá del corazón, no mi mamá biológica, la esposa de Francisco Muñoz, Gela, fue otra mamá. O sea, yo tuve 2 mamás, Margarita, claro. Y que por supuesto es un fenómeno. Mi mamá, que para escribir un libro, una vida. ¿Tuviste más relación con yo tuve más relación con Gela y con Pancho, no con Margarita. Okay. Porque con Margarita viví 5 años hasta que ella se casó y yo me quedé a vivir con Pancho y Gela. Pero mi mamá crió 6 pibes, una abogada, bioquímica, poder judicial, campeona de remo, hizo su casa, una mina. Tiene que ver más con vos, digamos, con la personalidad. No, pero bueno, pero de yo eso... tengo que ver algo con ella, creo que es mejor que yo. Es un fenómeno. Mi mamá no sabía ni leer ni escribir, vivía en el campo, se escapó porque su papá se había muerto. Y ella vio que los hermanos empezaron a hacer macanas, que el alcohol, que esto, que lo otro, y se escapó. Y fue a trabajar de empleada doméstica. En esa época se decía sirvienta, pero escapándose de la casa. Tenía 15 años. Claro. Y bueno, y me tuvo a mí. Después tuvo un gran apoyo de la familia de Pancho y Gela y de sus hijos, que la quería. Era como de la familia. En esa época la empleada era de la familia, pero comía en la cocina. Vos le dabas un regalito en Navidad, participaba. Sobre todo en las malas, ¿no? En las malas era la que... En las buenas no tanto. Digo como descripción, que es muy común. Muy común, sí. Pero en el caso de la relación de Pancho y Gela con mi mamá Margarita, era la mejor amiga de la hija mayor de ellos, de Ñeca. No, yo no puedo... He tenido mucha suerte. Dios me ha dado mucho amor, mucha ellos contención. ¿Siguen allá? No, mi papá y Gela murieron hace tiempo porque eran más grandes. Y mi mamá vive, y su esposo Adalberto falleció. Y mis hermanos están la mayoría en Viedma y una hermana en Roca, Vilma, abogada. Ahí está, bien. ¿Se vive distinto la política y todo, la rosca palaciega, habiendo pasado por eso, que por ahí siendo de una familia de ya políticos, o una familia de las que siempre pertenecieron al círculo de poder? ¿Se vive distinto o hay alguna mirada distinta? ¿O crees que ya después uno se formatea y
Y entre la familia. Claro, y es todo lo mismo. Política. Hay una tendencia a creer que en el interior somos más buenos, ¿no? Sí. Eso del interior y el centro también es medio jorobado. Horrible, Yo sí. también, como estoy muy cooptado por la lógica del Porteña, AMBA, sí. de Buenos Aires, Sí. hablo a veces equivocadamente, digo, pero que allá en la Argentina profunda somos más buenos. Yo no sé si somos más buenos o más malos. Tenemos más tiempo, eso es cierto. Pero sí, se vive distinto, es otra dinámica, otra lógica, otros tiempos, otra relación. También hoy el internet, las redes, la preeminencia de los medios de comunicación, que vos en tiempo real te estás enterando de lo que pasa en Tokio, en África o en Claro, San Nicolás, hace que el voto sea mucho más uniforme. Antes vos tenías regiones que tenían un voto característico. Sí. Sí. Vos observás las elecciones hoy, los votos son... Las grandes ciudades votan muy parecido. Río Gallegos vota parecido a Comodoro vota parecido a Viedma vota parecido a Neuquén vota parecido a Bahía vota parecido a Mar del Plata vota parecido a Lomas vota parecido a Resistencia. Después hay matices, ¿no? Te estoy hablando en términos generales. Claro. Hay más homogeneidad en el voto, y creo que eso también tiene que ver con que la política Pero sigue se existiendo parece. el intendente que va caminando por el lugar y toca y le viene y le dice, mira, tengo tal problema. Sigue existiendo eso. Por supuesto, vos en cualquier ciudad de 40.000, 50.000, 70.000, 80.000 habitantes, el intendente va a la confitería o al bar de la ciudad, va al banco, va al supermercado, va al club, va al cine, va al teatro, va a la cancha. Claro. La familia, los hijos, los sobrinos, los nietos. Hay en Buenos Aires, una ciudad de 800.000 habitantes, 700.000 habitantes, 600.000 habitantes, que además del Gran Buenos Aires vienen a trabajar muchos a la ciudad. Sí. Y estás más en tus cosas que en la cosa pública. A veces podés conocer al intendente, sabés quién es, pero no tenés la cercanía bajo un intendente, ni hablar de lo que es un concejal, un secretario del gobierno, con lo que es un funcionario municipal en cualquier ciudad de cualquier provincia argentina. Bien, vamos a hablar un poco de lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué dijo? Ahí leí un título que dijo el chino, que si gana Milei, ojalá. Que el Frente de Todos está esperando que Milei saque o crezca o saque más puntos para dividir votos. Un poco un análisis electoral de lo que puede ser estas elecciones respecto de esta tercera fuerza que aparece ahora, que es este movimiento libertario. No da un poco de no sé si miedo es la palabra, pero da como una sensación de decir, bueno, ¿cuál es el análisis que se hace de tener una ultraderecha que es capaz, hay que ver las elecciones, pero de sacar 20 puntos o que puede estar midiendo más de 15? Yo no sé si miedo. A mí lo que me impacta, y a veces me da un poco de vergüenza propia y mucha ajena, es que la dirigencia política, empezando por nosotros quienes somos oficialistas, no tenemos idea de lo que pasa en la calle. Milei aparece porque nosotros fracasamos. Milei aparece como aparece Bolsonaro, como apareció Trump, como apareció cualquier expresión que hoy denominamos de derecha en cualquier democracia occidental, porque los partidos populares no resolvieron los problemas que prometieron que iban a resolver, o que históricamente resolvían. Totalmente. La socialdemocracia alemana resolvía problemas en la década del 70, 60, tenía 50% de votos, era un partido de masa, lo mismo el socialismo francés, lo mismo los demócratas en Estados Unidos. Bueno, eso hoy está en crisis. Nos pasa a nosotros como peronistas. Nosotros no hemos podido resolver los problemas. Después podemos analizar por qué, cómo, quién hizo más, quién hizo menos. Yo no quiero entrar en eso de los traidores, es fácil agarrar el pizarrón y descalificar como si fuera un partido de fútbol, porque creo que el problema más estructural. Pero el fracaso de la política es el alimento de los Milei. Entonces, ojalá tengamos tiempo de acá a agosto, primero de seleccionar en un proceso de inteligencia emocional, política, cultural, racional, propuestas y candidatos para las PASO.
Después ir a unas PASO hablándole a la mujer y hombre de a pie. Vos escuchás que hay encuentros, congresos, discursos que hablan de cosas que no le importan a nadie. A nadie. ¿Y se puede construir eso en 3 meses, 4 meses, hasta un cierre de listas, cuando el análisis o el diagnóstico es que no se ha podido construir en estos años? Y a priori uno diría que no, que casi imposible. Pero muchas veces los procesos se van dando por empuje, hasta que saltás la vereda, saltás la zanja, atravesás la pared, de golpe mirás y ves lo que antes no veías, y lo tenías a tu vista, pero no lo veías. Y sobre todo es cómo lográs empatizar con la sociedad. Pero la sociedad lo ve. A lo mejor no lo pone los términos que lo ponen los políticos. Viste que los políticos muchas veces hablamos difíciles. Te cuento los economistas, los sociólogos, todo el mundo en un concurso. ¿Qué quiso decir? Sí. Y además hablan de problemas que tienen ellos fundamentalmente dentro del partido, que a la gente tampoco le importa. Tenemos una ventaja que juega a favor nuestro, aunque la sociedad está enojada con nosotros, con la política, principalmente con quienes somos gobierno. Más allá de todas las cosas buenas que hemos hecho y que podemos fundamentar, ser conscientes también que hay cosas que no hemos hecho, otras están por la mitad, otras le hicimos mal, es que la gente está enojada con la política. Nosotros cobramos doble porque somos oficialistas. Sí. Nosotros somos los políticos a cargo del gobierno. Pero la sociedad no quiere quilombo, la sociedad quiere resolverme el problema. Claro. Y si no me resolver, me rompa la pelota. Claro. No me lo puedo resolver, bueno, déjame tranquilo. Claro. Yo intento resolverlo yo. ¿Qué percibe? Que no te lo resuelvo. Pero además, cuando vos tratás de darle la vuelta, vengo yo, aparezco y te digo, no, pero te falta la autorización. Pero claro, yo tengo que ir al almacén, porque no morfo. No, pero fui el otro día y me rebotaron. Sí. Bueno, te doy un ejemplo tonto, pero eso pasa todos los días, seguro. Son ejemplos tontos, pero que implica que una familia morfe o no, que haya un empleado más o no, que tu pibe pueda comprar los útiles para ir a la escuela. Hay cosas que son... Y a veces yo siento que la dirigencia política... yo siempre me incluyo, porque me parece que sería deshonesto apartarme. Pero también a veces pienso, bueno, yo lo veo, yo trato de no hacer eso, por lo tanto me meto y salgo, porque hay cosas que yo no soy parte de esa dirigencia que no tiene ni idea de lo que pasa en la calle. Pues yo ando en la calle. Para bien y para mal. El otro día me agarró una señora. Yo trato de desengordar, tengo una lucha histórica para bajar de peso, porque soy ansioso y y mi angustia oral me la morfo. Entonces hago gimnasia, esto, lo otro, para no tratar de frenar mi exceso de peso y bajarlo. Y hay un profesor de educación física que me ayuda, un pibe, un compañero, 2 veces por semana. Y yo me había enterado de la noticia, camino a ir a buscarlo, de la pibita que había fallecido cerca de la casa de gobierno. Sí. Y te indigna, te da bronca, te dan ganas de llorar, sentís vergüenza, es una cosa... Y después seguís, ¿no? Tratás que no te paralices, no tenés forma ya de resolverlo, pensás cómo podés ayudar para que eso no se repita, sabés que el problema es mucho más complejo, etcétera, etcétera. Estaba haciendo una actividad y una señora me miraba y me decía cosas, muy respetuosa, pero me estaba interpelando duramente. Y un momento me dice, usted no tiene límite, bueno, ¿cómo estás haciendo esta actividad en vez de estar preocupado o tratando de resolver lo que le pasó a esa nena? Y desde su punto de vista tenía razón. Sí. Por supuesto, yo estuviera ahí o en cualquier otro lugar, no tenés cómo resolverlo. Pero cuando vos sos un hombre público, cuando vos tenés cierta notoriedad y vas a los medios, después te expones a que te digan cosas y tenés que bancártela. Claro. Y era una señora con una cara de buena, una mujer de bien, una mujer de clase media, con 2 perritos, educada, no es que... Y aunque me hubiese reputido, tienes todo el derecho, ¿entendés? Sí, total. Y yo siento, a pesar de que uno trata de ver, aprender, de tener empatía, esa mujer no nos vota más. Sí. Nunca más. Lo mejor que nos podría pasar si nos votaba a nosotros, está mal que diga esto, pero bueno, que no vaya a votar, si no es un voto en contra. ¿Y cómo pensás que todo esto se puede destrabar? ¿No? Es como que me estás diciendo que está todo trabado, porque no se puede modificar, no se puede
volver a que la gente crea con hechos. Es una realidad rara, ¿no? Muy rara, sí. Primero, ¿ustedes toman Dale, mate sí, alguno? sí. Convengamos que vos tenés 100% de inflación, ¿no? Sí. Ustedes la guita no le alcanza, ninguno de ustedes debe llegar a fin de mes, como la mayoría de los argentinos, y paralelamente hay laburo. Sí. Y hay más laburo que antes. Y hay mucha gente que trabaja más. Lo que pasa es que ese más laburo o ese trabajo más que tiene respecto a otras épocas no se traduce con un ingreso acorde para que vos puedas, a pesar de la inflación, llegar a fin de mes. Yo no estoy diciendo con esto que vivamos con inflación llegando a fin de mes. Sí. No, y aparece el fenómeno del trabajador pobre. Bueno, empieza a aparecer el trabajador pobre. Sí. Empieza a aparecer, y ya no el trabajador pobre informal, Claro. no, el trabajador pobre formal, ¿no? El que tiene aporte, que tiene jubilatorio, que tiene obra social, etcétera. En ese esquema vos después ves, yo como muchos no sé, pero yo me quedé en los 60, 70, 80 con la música, con el cine, con los jugadores de fútbol. Entonces veo carteles que no sé quiénes son, pero después te enterás que llenaron un teatro, que llenaron acá por 5 River, hicieron 5 River. Hay un nuevo estadio y lo llenan, o Fito. Bueno, Coldplay metió 10 River. Bueno, Fito está haciendo unos recitales exitosos y gracias a Dios está bárbaro. Sí, sí. Digo, pero vos ves cosas paralelas. Un amigo recién me decía, estaba hablando, en La Plata anoche, dice, no había gente en los boliches porque empiezan a haber fiestas familiares, o chicos de 25 o 30 años. Y yo a veces salgo por San Telmo o Barracas a caminar y veo lugares llenos, otros no tanto. Es decir, entonces vos ves que se mueve la economía, que, bueno, ni hablemos de los que están volando en términos económicos y sectores que le están yendo muy bien. Sí. Lo que acá hay claramente una matriz que distribuye más la guita, porque si Argentina crece, si Argentina le va bien, pero a los integrantes de ese país en la repartija, a algunos le va muy bien, a otros bien y al resto sobrevive y a otros mal, hay un problema de matriz. ¿Cómo se logra eso? Y a mí me parece que se logra con una actitud, primero diciendo que de una vez por todas podemos tener un diagnóstico que la sociedad lo entienda y lo crea. Sí. Y que nuestro accionar esté en consonancia con ese trabajo. Y nosotros a veces, incluso de buena leche, muchas veces la clase dirigente, actuamos como si fuéramos una clase especial, como si fuéramos privilegiados, ¿entendés? Y algunos hasta se creen, dicen, no, pero yo laburo todo el día. Y es verdad, hay compañeros que laburan 22 horas, 14 horas, 18 horas, que han perdido, han dejado en la política su vida, su pareja, presos, exilio. En general la política es sinónimo de corrupción. Yo tengo un montón de ejemplos de gente que absolutamente honesta, pero cuando el sentido común empieza a girar en una dirección, vos tenés que ser y parecer, y tenés que dar las peleas que da la mayoría de la sociedad. Eso no significa que no dé las otras peleas que la sociedad en su legítima urgencia no visualiza. Pero para que esa pelea que vos das, que es estratégica, tenga valor, y el compañero del barrio o de la fábrica o del almacén la pueda visualizar, compañero o no compañero, nos vote o no nos vote, la pueda visualizar, vos tenés que poner todo el empeño en resolver los problemas ahí abajo. Sí. Si no, el tipo dice, este chino de qué me habla, este me va a bolsiquear el gordo este, viene ahora porque hay campaña, me quiere que lo vote y después no viene más. Sí. Y los problemas siguen siendo más o menos lo mismo, y yo voy y le tiro con estadística. ¡Boom! Sí. Tipo... Ahora, esto que vos describís de crecimiento con falta de distribución, yo rememoro diciembre de 2020, un acto en el Estadio Único de La Plata, en el que Cristina dijo, se viene un crecimiento, pero ojo que no se lo lleven 4 vivos, dijo en su momento. ¿No es un poco una cristalización de eso que decía Cristina antes de que pase esto? Sí, absolutamente. Y digo, ¿no hubo un análisis cuando finalmente se empezó a visualizar este debate? No, pero que el debate empieza antes. Sí. Pasó lo mismo en el 84, en el 88, en el 90, y pasó nuestro gobierno. Sí. Nosotros no pudimos romper una matriz que se construye en la dictadura y se consolida con el menemismo, que además es global, que no es un problema local, que es concentración económica, globalmente hablando,
Sí. extranjerización, globalmente hablando, y un sistema financiero que pasa por arriba del sistema productivo. Sí. También es un tema global. Nosotros, a pesar que el gobierno de Néstor y Cristina fue lo mejor que nos pasó del 70, de la dictadura para acá, del 74, 75, 76 para acá, ¿no? Obviamente la dictadura no la conté, del 83 para acá, nosotros no podemos romper esa matriz. Es más, creo que no la habíamos visto. Sí. ¿Por qué? Porque los argentinos tenemos esa cuestión, o el mundo, qué sé yo, pero a veces el discutir más el corto plazo nos impide ver el largo plazo. El discutir los errores del partido que perdimos nos impiden discutir el campeonato que perdimos. Claro. Porque vos no perdés un campeonato en el último. Es verdad, el arquero se equivocó, se comió el gol. Sí. Pero hay 40 partidos que jugaste que si hubiese ganado el otro, aquel, y este partido llegabas con 4 puntos arriba. Y a veces somos, damos discusiones de buena leche o mala leche, o porque somos así, o porque es la naturaleza del ser humano, no con todas las cartas sobre la mesa. Sí. Porque nosotros, por ejemplo, acordate que en el 2014 no midimos la pobreza. Sí. Llegamos a decir que, no, ¿cómo vamos a medir la pobreza? Es indigno. Sí, sí. Como que vos vas al médico y te piden, no, yo no le tomo la temperatura, porque no, te tengo que tomar la temperatura para saber cuánta fiebre tenés, a ver qué tratamiento te doy. Sí. Bueno, Ahora, ¿no cuando hubo- nosotros nos enredamos en lo ideológico Sí. y perdemos de vista la realidad, por más que sea de buena leche, la pifiamos. Sí. Si no, es inentendible que en 100 años de democracia nos haya ganado Macri. Yo entonces, si nosotros somos unos fenómenos, ¿por qué no ganó Macri en el 2015? Sí. ¿Por qué nunca nos animamos a discutir qué pasó? Pero no para flagelarnos ni buscar culpables, sino para no cometer el mismo error. Sí. No hay, yo no conozco otra. Si usted un programa tienen un problema, pues no hace un trabajo post programa, che, cómo lo mejoramos, qué pasó, la conexión, pero no, vos hablaste mucho, pero el chino era un pesado, no te dejaba ver. Bueno, pero te pelea. Pero bueno, no también, tratan de corregirlo. sí, pero no hay autocrítica, crítica, no se pelean entre ustedes. Bueno, la autocrítica fue un tema, recurrente sobre todo sobre el final del gobierno de Cristina. Ahora, me da la sensación de que... Yo no quiero hablar de personas porque si Sí. no se... Para mí No, el no, problema de es gobiernos, colectivo, de es gobiernos. proceso. Sí. Porque los procesos los cambian los pueblos. Sí. En ese proceso, Perón, Néstor, Cristina, Alfonsín, Sí. Napoleón, San Martín, Churchill, Roosevelt, de un lado y del otro todos juegan un rol, obvio. Sí. Pero todos esos personajes sin protagonismo popular, sin organización popular, Sí. no existen. Bueno, había un sector del Frente de Todos que, a partir de esa advertencia de Cristina de 2020, sobre finales de 2021 empezó a advertir, pasó al final lo que se temía que pasara, que es que empezó una matriz de crecimiento sin distribución. La reacción del Frente de Todos, a mi entender, o de por lo menos la parte oficial, gracias, del Frente de Todos, fue una reacción de, bueno, estos son molestos, o hay como una idea de interna, o que quieren cargos, o una discusión que se tornó palaciega de un reclamo concreto que era económico. Y llegamos a un punto hoy en el que prácticamente todo el Frente de Todos coincide, hubo crecimiento, no hubo una correcta distribución. ¿No hubo falta de autocrítica en esos primeros instantes de esa interna entre el albertismo y cristinismo, o como lo quieras llamar, pero la primera discusión interna que tuvo el Frente de Todos fuerte? ¿No hubo una idea de que había como una especie de ataque interno por cargos cuando se estaba describiendo lo que hoy todos coincidimos, que es que hay crecimiento pero no hay distribución? ¿O una adecuada distribución a ese crecimiento? Es más complejo porque primero en el momento que la fecha que vos haces alusión del discurso, Sí. Los números del Estado argentino eran números de mucha distribución, que ahora variaron, que tuvimos que ordenar. Algunos nos acusan que estamos haciendo ajuste. Yo no pienso en términos de ajuste, no, en términos lineales y así, bueno, pero es como una casa, te entran 100 pesos, gastas 170, tenés que ordenar. Entonces, no va más a tu pibe a la clase de magia. Y no vamos más en Uber, ahora vamos caminando. Y sí, ajustás, hace frío. O ordenás, depende. Si lo haces para perjudicar, o para jorobar, o para ordenar y después volver a potenciar y mejorar lo positivo de la economía,
yo lo veo en el marco de un plan. En aquel momento, después quedaron demostrados los números, no había tal ajuste. No era cierto. Sí. Los números, pero además están los números, lo dicen. Además no alcanza con decirlo, hay que hacerlo. Y el tema es cómo lo haces. Debatiéndolo públicamente, descalificando públicamente, operando públicamente o discutiendo donde se debe discutir para resolver los problemas. Si yo lo debilito al ministro de Economía, si yo lo debilito al presidente, si yo lo debilito a tal otro ministro, ¿a quién beneficio? A los grupos económicos, al pueblo argentino, a los que quieren llevársela porque son 4 vivos, que son vivos de ahora y de antes. ¿A quién beneficio? Sí, a ver... pero pregunto. No, pero digo, hoy hay expresiones sobre... ¿No correspondería, sí, si pensamos en el bien común y queremos pensar en el argentino ese que hoy está medio enojado con la política, que nuestras críticas, que por ahí son válidas, legítimas y seguramente muchas razonables, se hagan de una forma que sirvan para que después haya un resultado concreto en la operatoria? Sí. Y no, ¿de qué sirve decir yo te dije? A veces el yo te dije tiene más responsabilidad que el que vos no sabías. Claro, si vos no sabías, vos no sabías, yo sabía. ¿Y por qué no traté de buscar la forma de explicarte y convencerte de cómo se cruza la calle? Sí. Pero ahora no se hacen reclamos en público ahora desde todos los... Yo veía el otro día el acto del lanzamiento de la Patria de los Comunes, que es el partido que lanzaron con las organizaciones sociales, y había reclamos y había críticas y cuestiones a la política económica, había... No, pero yo lo estoy haciendo ahora. Pero sí, yo trato de no personalizar, porque somos todos parte de la crisis. Sí. El problema es cuando vos decís Juan Pérez, vos decís, bueno, vos decís Cristina, y yo opino algo y cualquiera dice, no, el chino está apoyando a Cristina. Alberto, yo digo, no, tomó distancia de Alberto. Sí. No, Massa, no, dijo que Massa ajustó. No, Guzmán, no, defendió a Guzmán. Eso nos lleva nos achica el debate. sí, Nos achica la cancha. Tenemos que debatir más allá de los nombres, porque lo que está claro, que en el año 1975 Argentina tenía 8% de pobres. sí. En 1980, después de 6 años de dictadura, teníamos entre 18 y 20% de pobres. Y a partir de ahí nunca más la pudimos bajar y va subiendo. Y va subiendo. Y nosotros no sé si teníamos pobreza estructural o cómo era la pobreza estructural aún en la dictadura. Sí. Bueno, hoy tenemos pobreza estructural. ¿Y cómo lo resolvemos? No es un problema de ajustar, no alcanza con ajustar tarifa, salario, es más complejo. Nosotros estamos hoy en una sociedad donde se discute el subsidio en la inversión social y no se discute el subsidio en la inversión a importantísimos grupos económicos que hace 40 a 50 años se benefician a costa del pueblo argentino. Bueno, creo que eso es, Chino, lo que acá... Hablamos de la deuda externa. Sí. Yo me pregunto, ¿por qué del 83 a la fecha nadie separó casi el 40% de el porcentaje de la deuda externa que corresponde a los grupos económicos privados que Cavallo estatizó? ¿Por qué nadie lo hace? Se supone que no es legal. ¿Cómo que no va a ser legal? ¿Dónde dice que no es legal? ¿Reprivatizar una deuda que fue estatizada? No, reprivatizar no. Que se hagan cargo. Primero investigar. Sí. Primero que es legal, ¿cómo no va a ser legal? Sí. No, pensé que hablabas de una devolución de de la deuda a sectores del... Pero sí, mi amor, vos Sofía, Sí. ¿viste Ratazzi que nos da clases de moral Sí. de República? Sí. Che, Ratazzi, ¿qué hacías vos en 1980 cuando Cavallo estatizó la deuda? La de tu empresa, la de FIA. Sí. Cuando vos corrías en el 125, que eras un playboy. ¿Qué vas a hacer con esa? ¿Por qué la tenemos que pagar nosotros? Y si no podemos, y si jurídicamente, porque van a, no sé, a Nueva York, viste que siempre te buscan el marco, por lo menos que públicamente se sepa quiénes son las 10, 15 empresas que nosotros estamos pagando la deuda. Sí. Y después ese mismo tipo me viene a decir a mí en una conferencia en la televisión, no, el gasto público, el gasto de la política. Eso no significa que los políticos tenemos que ser mejores, más honestos, más austeros, resolver problemas. Esos son 2 guitas aparte. Lo tenemos que hacer, mucho más de lo que hacemos. Sí. Pero si no es joda.
Resulta que vos vas a la Nación Más y te dan toda una explicación de los gastos de inversión social, Sí, sí. de los dos lados del mostrador. Sí, sí. Y cuando hay alguien de la UIA, el Ministerio de Producción, ¿no está de los dos lados del mostrador? Sí, sí. No, el propio grupo, y el propio grupo La y Nación también. Sí, sí, no. Y cuando fue Galucho a YPF, ¿no estaba a los lados del mostrador? Sí. A tal punto que cuando se fue de YPF armó una empresa que ahora está en el mercado. ¿No está de los lados del mostrador? Sí, sí. Y cuando lo ponen a Brown, el de la Anónima, a cuidar los precios, ¿no está al lado del mostrador? Y esto te lo digo para propios, para extraños y propios, porque también lo escucho en la fuerza política nuestra. Sí. No, porque no pueden ser las organizaciones sociales los que discutan los programas sociales. ¿A quién lo va a discutir? Si no son los compañeros que representan a los que se cagan de hambre, Sí. a los que se organizan. ¿Dónde estaban todos ustedes que critican los lados del mostrador cuando hubo que bancar 15.000 ollas populares en plena pandemia? Yo no los vi. Sí. Y lo digo porque recorrí, no digo todas las ollas, pues es una exageración, pero el Gran Buenos Aires lo recorría todos los días. No vi un solo político, no vi un solo concejal, no vi un solo intendente, no vi un solo diputado o dirigente de estos que hablan mucho y putean. Yo no los vi. Sí, sí. Algunos vi, perdón, corrijo. Vi algunos. Miento. No quedemos mal con todos. No, pues estoy acordándome. A Bernie yo con Bernie discuto siempre, pero a Bernie me lo cruzaba en todos lados, por ejemplo. Sí. Estaba. Pero ¿no crees que todo esto tiene que ver también con digamos, el protagonismo del poder económico que lo tuvo en este tiempo, haberse enfrentado a Clarín, esa lucha, que Clarín gana, ¿no? Ver que todos se han potenciado, hablas del Grupo de la Nación, todos están ahí afuera como diciendo no pasa nada, pasa lo del lago escondido, es como que todo ya es como pornográfico, antes se ocultaba eso, ahora ya no, y no les importa, y hay gente que hasta apoya, me parece bien que hagan eso, porque hay que terminar con esto, está creído, los medios, todo ha Pero porque modificado. nos lleva una agenda que le conviene a ellos, Sí. y nosotros a veces pisamos el palito y jugamos la misma agenda. Y sí, Yo pienso igual me parece un disparate lo del lago escondido. sí, Hay cuestiones de la justicia que son absolutamente increíbles, ¿no? Sí. El fallo de la Corte respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires es increíble, no está fundamentado. Es una norma básica del derecho, los fallos se fundamentan, no está fundamentado. Pero si ese debate vos no lo das con la misma fuerza y las movilizaciones que querés hacer para putear a la Corte no le ponés la misma fuerza para discutir la inflación, ¿cómo la gente te mira y dice qué? Claro. ¿El lago qué? claro, ¿Qué, claro. qué corte? Me ¿Corte y chupa un huevo, confección? claro. No, si Claro. el tipo no llega a fin de mes. Si tiene, cuando baja el colectivo ahí en La Noria y tiene que caminar 2 cuadras para tomar otro para ir al fondo de Villa Albertina, lo chorean. O sos de clase media en Lanús y vas a meter el auto en el garaje y tenés pánico porque te choreen. O sos una familia de clase media Caballito y tenés que sacar tu pibe del colegio o de un club porque no puedes pagar la cuota. Y yo te quiero dar un debate ideológico, ¿no? La realidad es la que tenemos que discutir y resolver. Entonces ahora hay tiempo, es muy poco el tiempo que queda. ¿Qué deberíamos discutir? Primero, apuntalar al presidente para que terminemos esta gestión lo mejor posible, mejorando día a día las macanas que hacemos, consolidando todo lo bueno que hacemos y empezando a hacer lo que aún no hemos hecho. En 6-7 meses es muy difícil, pero es preferible aprovechar estos 6-7 meses que no hacer nada. Segundo, entender que la unidad no es solamente ser amigo. Yo no tengo por qué ser amigo tuyo. Lo que tengo que tener es la inteligencia de entender que somos el mismo equipo y que si yo a vos te saco de la cancha, me estoy perjudicando yo. Que vos, si yo quiero que este gobierno tenga un candidato y una idea que represente y sea competitiva, no te puedo tirar el bombo. Claro. Porque si te tiro el bombo a vos no tengo ni propuesta ni candidato. ¿Qué voy a decir? ¿Ustedes se creen que la gente se cree? Yo escucho a un compañero, yo estoy en contra de la inflación, esto es un gobierno no peronista. ¿Y vos qué sos? No, yo soy tal cargo. ¿Y por dónde te vas? ¿De dónde? ¿Somos locos? ¿Creen que la gente es boba? No, porque yo lo voy. Pero flaco, si vos lo votaste, si vos estás ahí adentro, estuviste ahí y no decías ni A, y ahora resulta que venís, la gente no es boluda. Nosotros nos pasamos de... O los tontos somos nosotros y nos pasamos de vivo. Entendamos que nos tomaron el tiempo y que hay un enojo inmenso.
Lo mejor que tiene este país es el pueblo, que nos banca, no a nosotros, banca a la Argentina, que va y labura, se levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, caminan 10 cuadras, se suben un colectivo, van a Lanús, se suben al tren, bajan en Constitución, y muchos vienen a ganarse el mango, no es que vienen con un sueldo fijo, hay 8 millones, lo decía Cristina el otro día en Río Negro, de laburantes informales. A mí me alegra que descubramos que hay 8 millones de trabajadores informales, pero existen hace 20 años. No es que aparecieron hoy. Hace 20 años hay 8 millones de trabajadores informales. Y cuando lo decíamos se nos cagaban de risa. O en el Gabinete Económico Social del gobierno que yo integro y voy a seguir integrando porque no, mi obligación es quedarme, aunque tenga posiciones críticas y las digo donde tengo que decirle y me peleo donde deba pelearme, pero afuera tengo que bancar. Sí. Porque hay gente en juego, no es solamente la política, hay gente en juego. Nosotros decíamos, el IFE nos decían todos, de todos los colores políticos, no, 3 millones y medio. No, le digo, decimos, va a ver, se van a anotar 12 millones de personas. ¿Cómo 12 millones de personas? Mirá, acá tenés los datos de acá, todos los datos de todos los organismos, ¿no? Sí, todas las planillas, los Excel, los cruces. ¿Y nosotros sacamos que había 12 millones? ¿De dónde? Porque sos un hombre, un artista, un hombre de la cultura. Mirando, Claro. escuchando, viendo. Le raza a veces, uno al voleo, al bulto. Sí, fue raro cuando, un presidente cuando Alberto Fernández dijo esto de, descubrimos que había mucho más gente de la que teníamos registrada. Sí, así fue. Es raro y verdadero. Y es una imagen fuerte la de la política, dándose cuenta que hay gente que no... Pero hace 8 años venimos diciendo que existe esa cantidad. No nosotros, lo dice la UCA, lo dice Bergoglio cuando era cardenal y no era papa, lo dice Graboy, lo dice Pérsico, lo dice la CCC, lo dicen las organizaciones sociales, lo dicen un montón de estudios, lo dice Salvia en la UCA, lo dice un montón de estudios serios que existen en este país, no solamente de los piqueteros, entonces nosotros, no, de universidades, de institutos. Sí. No les importa. Y ¿Por Chino... qué? Porque no lo ven. Lo que no se... ¿Qué ve el político en general? El economista, el cuadro, lo que está arriba de la mesa. No se le ocurre decir, ¿qué hay? Hay cable acá. Pero acá hay una zapatilla, está enchufado el cable. Y empieza a ver cómo funciona todo, claro. Pero Y no que lo está ve. arriba. Total. Si vos no entendés que Argentina tiene 20 millones... ¿Cuántos millones de pobres tenemos? ¿18, 19? Sí, según la última medición, ¿Y sí, esos casi cuántos 18. están en todos los cuadritos? Algunos están, otros no. Sí. Hay cosas que podríamos hacer. Hace 2 años, mi gobierno envió al Congreso, donde nosotros conducimos, un proyecto que se llama monotributo productivo. Sí. Si se aprobara, cosa que no se puede aprobar porque en nuestro bloque aún no hay acuerdo, Sí. no le puedo echar la culpa a la oposición, podríamos hacer un registro de cómo se llaman, quiénes son, dónde vive, de qué trabajan esos 7, 8 millones de personas que trabajan informalmente. Y podríamos, además de tener los nombres, ¿cuánto facturan por mes? Porque le permitiríamos hacer una factura. Sí. Quizás el primer año, el segundo año habría que estudiar según el nivel de ingreso, a lo mejor no paga un tributo al Estado, pero vos ya lo empezás a calificar económicamente, no, gana 80, 90, 120, 140, lo empezás a encuadrar, empieza a tributar, después podrás establecer una tasa, un impuesto más bajo, después le podés dar un crédito no bancario, potenciás esa actividad económica para arriba, no digo para que siga viviendo aún en la legalidad, en la pobreza, sino que vaya mejorando. Sí. Bueno, no lo hacemos. Chino... ¿A quién le echamos le podemos echar la culpa al Fondo Monetario? Es un problema nuestro. Más bien. Sí. Chino, ya para cerrar, por supuesto que vos vas a acompañar al gobierno, como decís, hasta el final y por ahí no te interesa o no querés hablar de lo que puede llegar a suceder. ¿Qué pensás vos? ¿Qué tenés en la cabeza? Sí me interesa hablar, perdón. Yo lo que estoy diciendo es que no me gusta hablar de personas, porque la persona, aunque uno hable con buena leche, después no todos... Pero digo, el partido... Todos nosotros necesitamos una PASO. Sí. Cuando en el gobierno de Cristina, post 2009, donde perdimos una elección con De Narváez, se instituyó la primaria simultánea obligatoria para todos los partidos políticos, era un gran mecanismo para poder dirimir ideas
propuestas y candidatos. Ideas, propuestas y candidatos. En este mundo que vos dijiste, y creo que vos también, todos coincidimos, crisis mundial, guerra, lamentablemente con perspectiva de más quilombo geopolítico, ¿no? Estaba leyendo hoy temprano la alianza que está construyendo Arabia Saudita, el mejor aliado de Estados Unidos de Israel en Medio Oriente, con Irán, que no es aliado de Irán, de Israel y de Estados Unidos. Así que ahí se está construyendo un pequeño quilombito geopolítico. No, y espera que no mande tropas Estados Unidos a Ucrania, porque ahí ya se... Situación de China, bueno, etcétera, etcétera. Nacionalismos en auge en muchos lugares del mundo. La inflación que va a seguir en el mundo, que acá pega doble, porque la inflación va por 2 en todas partes del mundo, pero si vos tenés 4 te va a 8. Nosotros estamos 50, nos fue a 100. La sequía, los quilombos nuestros, etcétera, etcétera. No es un buen momento. 40 años de democracia, que estamos orgullosos de ir a votar, de tener instituciones. No es un buen momento para discutir. En estos 40 años, tomemos los números, a ver. ¿Cómo nos fue con la pobreza? ¿Cómo nos fue con el crecimiento? ¿Cómo nos fue con la distribución de riqueza? ¿Qué momento se vivió mejor? Bueno, y hacer en el mismo frente de todo una discusión, esto que vos planteás en un discurso, bueno, discutirlo. ¿Qué modelo nos sirve? ¿Y qué candidato encarna en cada modelo? Y se va a votar. Y el que gana tiene la autoridad de que puso a consideración en un debate en esta radio. Vos juntaste una vez por mes compañero acá a charlar, son 30 en una plaza, en una unidad básica, en una fábrica, en una feria, en la calle de un barrio, en una esquina, y tratás de convocar a la mayor cantidad de vecinas y vecinos, de compañeras y compañeros, cualquiera sea el palo político, y elegís tus candidatos. Y tenés la inteligencia, como ganaste, de sumar a los que perdieron y le das lugar a la campaña y jugamos todo y ampliás. Nosotros tenemos que, lo que tenemos no alcanza, tenemos que sumar más. ¿La intención es que en esa PASO compita un candidato de la Patria de los Comunes? Nosotros tenemos candidatos en los municipios. No tenemos un candidato a presidente, ni tenemos candidato a gobernadores, sobre todo en Buenos Aires, ni jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Nos parecería saludable que dentro del Frente de Todos pudiéramos tener pasos para sumar, para acrecentar, no en contra de nadie, sino a favor de fortalecer el espacio. Que sean muy competitivas, pero te repito, muy vinculadas al día a día de los argentinos. Por supuesto, si después pasa lo que pasó hace 2 años, que habiendo paso no le dieron curso a nuestras listas, o como ha pasado en otros momentos, nosotros vamos a ir igual, por dentro o por fuera, porque ya a esta altura nunca fuimos empleados. Nosotros podemos decir muchas cosas, hay periodistas que dicen de todo, bla, bla, pero lo que nos dice es que somos empleados no somos, somos militantes, somos cuadros, somos dirigentes políticos. Elegimos esto hace 40, 50, 30, 15, 10 años, según la edad del compañero, porque creemos que la política sirve para cambiar la realidad. Lo que no vamos a acompañar nunca más, porque este proceso para nosotros ha sido muy doloroso, porque hay gente que cuando te putea, yo no tengo ganas de discutir, tengo ganas de dejarme a llorar porque tiene razón lo que dice. Y yo me tengo que hacer cargo que soy parte del gobierno. Yo que le puedo decir, mire, yo pensaba distinto, yo decía que había que hacer lo que usted dice, pero eso no sirve, porque soy parte de esto y me la tengo que bancar. Las buenas y sobre todo las malas, pero eso son parte de un equipo, de un espacio, de un movimiento. Si no, es fácil estar en las buenas. Pero no nos vamos a dejar arrastrar por una política que lo único que sea es discutir candidatos, discutir situaciones personales, particulares. Bien, se entendió. Nosotros queremos discutir la Argentina y el destino de los argentinos, no el destino de los dirigentes. Chino, podemos estar un rato más, pero el programa termina. Así que te invitamos en otra oportunidad, queremos seguir charlando. 2 horas para el Chino la próxima. ¿Escuchó la producción? 2 horas, ¿sí? Porque tienen y muchísimo más. Gracias, Chino, por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes, la verdad, un orgullo. Ahí está, mirá el teléfono, dice. Luis Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esa es la función que está teniendo el Chino, ya lo sabemos, en este gobierno. Le agradecemos mucho. ¿Qué querés decir?
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, un poco cholulo. Sí. Te admiro, sos un crack, te veo en televisión de ¿Por siempre. qué no arrancaste con eso? Bueno, pues te lo quería decir. Sí. Porque ¿por qué pensás que vine Pero acá? quería hablar miré de tu eso nomás. casa? Yo quería hablar de eso nada Cuando, más. bueno, la próxima vez venimos 2 Me horas importa y yo... tres carajos la La política. Sí, pero... Gracias, Es que Chino. vos sabés lo importante que es tener gente aguda, ávida, valiente en el mundo cultural y artístico. Eso Gracias. es la vanguardia de los cambios. Gracias, Chino. Gracias. Muchas gracias. Bien, siendo las 11:54, vamos a una tanda y volvemos. Gracias, Chino. Gracias. Nacionalrock.com